Bueno, hermanos, hoy vamos a estar hablando sobre la sanidad del alma. Amén. Todos nosotros somos seres trinos, ¿sí? ¿Cuál es la primera pieza? Cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Como cada uno de nosotros sabemos, la salud física es muy importante. Por eso vamos al médico, el médico nos dice qué hacer, qué no hacer, ¿verdad? Todos hemos sufrido de enfermedades a lo largo de nuestra vida, algunas sencillas, otras más complicadas. Todos hemos experimentado dolor de una u otra manera. Hemos aprendido que la salud es algo sumamente valioso. ¿Sí? Algo que debemos entender es que todos nosotros deben de estar sanos para poder disfrutar de la vida. Cada uno de nosotros, para poder estar bien, para poder llevar una vida plena, lo primero que tenemos que tener es salud. Entonces, la salud es algo indispensable, es lo más valioso que nosotros tenemos, ¿sí? Y por eso dice acá, para poder disfrutar de la vida, es muy indispensable tener salud. La palabra nos dice, lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo somos trinos compuestos por el espíritu, el alma y el cuerpo, y que todos ellos deben de estar delante de Dios. Amén. Vamos a buscar Efesios 4:31. Amén. Amén. Cuando lo encuentren, me dicen amén. Amén. En esta noche vamos a estar hablando sobre la sanidad del alma. Cuando nosotros, cada uno de nosotros nacemos puros, ¿sí? Nuestra alma está intacta. Yo quiero que en esta noche ustedes se imaginen un vaso transparente, ¿sí? Un vaso transparente con agua, ¿sí? Entonces, conforme el paso del tiempo, con el paso de la vida, esa agua se va ensuciando, que es nuestra vida, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu, el vaso, el agua y lo que está dentro de nosotros, lo que va a limpiar o va a purificar o va a ensuciar el agua, ¿sí? Muchas veces en nuestra niñez nos alzaban la voz, nos gritaban, a veces con justificación y a veces injustamente. Muchos de nosotros decimos, no, yo le agradezco a mi mamá por la chancleta voladora, porque me pegaba, me reprendía y me corregía. Pero había momentos cuando estábamos pequeños que no lo veíamos así, ¿verdad que no? Es que mi mamá, ¿verdad? Y nos enojábamos. Y eso causaba heridas en nuestro corazón. Yo me acuerdo que cuando estaba pequeño y llegaba diciembre, mi mamá tenía aquello de comprar peluches, juguetes y para todos mis primos, mis primas. Y en un momento yo sentía que quería más a mis primos que a mí. Y cuando crecí se lo dije, ay ma, usted le regalaba buenos juguetes a mis primos y yo qué le... Sí me daba, pero como yo sentía celo de lo que ella hacía. Y eso iba causando heridas en mi corazón. A veces también en la vida puede suceder que en el trabajo alguien nos alza la voz y nosotros también la alzamos, porque no nos dejamos tan fácilmente, ¿verdad? Y luego él vuelve a alzar la voz. Les estoy dando tips porque quiero que vayan entendiéndome conforme vamos a ir leyendo el tema y entendiéndolo. Porque es un tema muy profundo, es bastante largo, no creo poderlo terminar en esta noche,
pero lo seguiremos el próximo martes, ¿sí? Pero quiero abarcar lo más que se puede. Amén. Y dice así, en el versículo, hermano, ¿lo encontró? ¿Lo puede leer en voz alta, por favor, hermano Ricardo? Efesios 4:31. Sí, dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Bueno, vemos cómo inicia con el que muchas personas viven día a día, la amargura. ¿Usted cree que cuando usted nació con amargura? ¿Verdad que no? Es algo que fue llegando a nuestras vidas y fue quedándose y quedándose y quedándose. A veces hay personas que nos ven y dicen, ven, ese que es amargado porque es cristiano. No. Y nos ponen etiquetas y esas mismas etiquetas nos van atando también, pero son cosas del pasado que nos han hecho actuar de esa manera, ¿verdad? Porque dice, quítense de vosotros toda amargura. Nosotros no nacimos con amargura, enojo, ira, gritería, gritar y maledicencia y toda malicia. Vemos cómo inicia con algo que muchas personas viven día a día, la amargura. La amargura hace que veamos las cosas de forma distorsionadas porque nos predispone para estar al desafío en todo momento. Esto hace que seamos capaces de ver las grandes Esto nos hace que no seamos capaces de ver las grandes bendiciones que Dios derrama sobre nosotros todo el tiempo. Entonces, cuando dejamos que la amargura venga y nos ataque, no le vemos el sabor y no le tomamos sentido a la vida. Pero todos esos problemas los traemos en el alma, aquí adentro. El alma está muy relacionado con el corazón, porque uno con el otro van de la mano. Son problemas muy profundos en nuestras vidas. Y cuando dejamos que esas situaciones entren a nuestras vidas, que la amargura empiece a reinar, venimos y empezamos a perder la mirada del Cristo verdadero. ¿Sí? La amargura es algo que nos arruina todo. Usted puede pedir una mojarra frita, ¿sí? Bien preparada. Y de repente cuando agarra algo, siente como que se amargó algo dentro de la mojarra, ¿verdad? ¿Cuántos les ha pasado eso? Que de repente están disfrutando una mojarra y agarran algo y está amarguito. Pues a mí me ha pasado. Y dicen, no, pues aquí ya se arruinó todo, porque no lo supieron preparar. Y se nos amargó el platillo. Y ya no lo disfrutamos al 100%, ¿sí? O estamos en alguna reunión con alguien y llega y alguien hace un comentario, ya, solo eso faltaba, ya me amargaron la noche. Ya, no somos perfectos, hermanos, pero no tenemos que dejar que la amargura venga y tome el control de eso. Dice, es importante recordar que la palabra nos advierte de las enfermedades y también nos da la medicina. En ella se nos dice que debemos ser vigilantes y quitar toda esa amargura que desea dominar nuestra alma. Amén. Ya vimos el primer punto, que es la amargura. ¿Cuál es el segundo punto que dice el versículo? La ira. Amén. Sé que no es fácil tener un carácter. ¿Perdón? Enojo. No, ira. Enojo y ira. Sí, lo digo perfecto, hermano. Sé que no es fácil tener un carácter explosivo y tratar de controlarlo. ¿A cuántos antes, y esto me suele suceder mucho con mi hermano, que él es muy explosivo de repente y mi esposa y mi hija me dicen, no sé cómo haces para lidiar con él? Es fácil, le digo.
yo era así. Verlo a él es verme a mí, que a mí no me podían decir nada porque yo tenía que haber dicho, no, que la sopa se toma caliente. Y eso está mal, hermanos, ¿verdad? Tener un carácter así es algo peligroso y es muy difícil controlarlo, ¿verdad? Un carácter explosivo es, algunos nos dicen, ay, que él es mecha corta, o que el señor brincos, o cosas así. Porque no sabemos controlarlo. Tener un carácter, un temperamento muy volado, es muy difícil de controlarlo. ¿Sí? Pero Dios tiene el control de cada una de estas situaciones, porque Dios dice, quítense de vosotros todas las amarguras, enojos, iras. Entonces, quiere decir que lo podemos quitar, no es algo que nos pueda controlar. El enojo en sí no es malo. Lo que es malo es cuando nos dejamos arrastrar por él y permitir que nuestra alma se contamine con el odio. Siempre debemos recordar lo que nos advierte la palabra en Efesios 4:26. Si me hace el favor, hermano Pablito, de leer Efesios 4:26 y 27, por favor. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Amén. Entonces, nosotros entendemos que así como tenemos ese tipo de problemas, en ese momento, ok, te enojas con facilidad, de acuerdo. Dios no está buscando hijos perfectos, pero hijos que obedezcan. ¿Sí? Nos podemos enojar, nos podemos molestar, pero no que pase la noche, hermanos, con nadie. ¿Sí? No podemos permitir que eso, dice, pero no dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? A ver, ¿alguien que me pueda decir? Que no les pasó las noches sin que hacerles cuentas. Amén. Hay una regla en mi hogar, hay una regla en mi matrimonio. Yo puedo discutir con mi esposa y estar en desacuerdo en ciertas situaciones, pero antes de las 12 de la noche ella y yo tuvimos que haber solucionado nuestro problema. En todo momento. Porque si el matrimonio no logra ponerse de acuerdo, no hay por qué pelear, hay que dialogar y llegar al fin de eso antes de que el día se termine. ¿Sí o no, Patricia? Aunque yo tenga la razón, o si ella tiene la razón y yo no la quiero aceptar, ella y yo somos un solo cuerpo, somos una sola carne. Ella y yo no podemos dormir así. Ni modo que ella se va a quedar en la cama y yo en el sofá, o ella en el sofá y yo en la cama. En este caso yo pierdo, ¿verdad? Pero tenemos que llegar a un mutuo acuerdo. Y esa es una de las reglas que tenemos en mi hogar. Y desde que empezamos a hacer eso, entendimos. En una ocasión creo que sí, pasamos la noche, pero en la mañanita estaba ella ahí a la par de mí en el sofá. Y yo, ¿qué haces aquí? Le digo, no, pues no podía dormir sin tus huesos, dice. No, mejor me hubiera ido para la cama, no, que aquí ya nos vamos a quedar en el sofá. Pero entonces, no dejemos que esas situaciones nos agobien, nos aparten de nuestros seres queridos. Porque así como está el problema, está la solución. Dios está con nosotros. Dios nos está dando la solución a cada uno de nosotros. La cuestión es cómo lo estamos tomando, cómo lo solucionamos. Si realmente queremos estar bien con nuestra pareja. Porque créanme, hermanos, que todo el mundo se da cuenta cuando usted está discutiendo con su esposo o con su esposa. Todo el mundo, aunque así andemos a la par de ella y ven, Dios le bendiga, No, hermanos. Se nota, porque el Espíritu percibe, hermanos. Se nota cuando hay división en un matrimonio. Se nota cuando vienen en un solo sentir y cuando no. Entonces, Dios te da eso. Ok, ¿te quieres enojar? Enójate con tu esposa, está bien. Pero arréglalo antes de las 12 de la noche. Porque al siguiente día, dice la palabra de Dios que son nuevas. Misericordia. Son misericordias.
¿Sí? O sea que las misericordias se renuevan a cada momento, a cada instante, a cada segundo. ¿Sí? En el caso de mi mamá, cuando ella vino a Cristo, conoció del Evangelio, cuando la verdad vino a su vida, fue una batalla muy fuerte, pero fue porque pues, pasamos del catolicismo al Evangelio y nos volvimos protestantes. ¿Por qué protestantes? Porque cuando no conocemos la verdad, estamos conformes, pero cuando conocemos la verdad, protestamos. ¿Sí? Eso es un poco más allá, no vamos a tocar ese tema. Pero cuando ella iba a la iglesia, sí, que cené frío porque no estabas aquí, andabas en la iglesia con los aleluyas. Ella tenía que tolerar eso hasta que él conoció el Evangelio. Pero ese es otro punto de vista. Pero cada uno de nosotros, ¿cuántos aceptamos a Jesucristo? A ver, ¿verdad? ¿Verdad que conocemos la verdad? Amén. Entonces, si conocemos la verdad, sabemos que ninguno de nosotros se puede acostar molesto con su esposa, o con su esposo, o con sus hijos. Pongan en práctica esta parte de su vida y vamos a entender cómo Dios toma el control de cada uno de nosotros. Un sentimiento de enojo nos puede llevar a abrirle las puertas al diablo, porque nos puede llevar a reacciones que alimentan la ira y con esto hacerle mal a nuestros semejantes. Es importante recordar que en una discusión ambas partes siempre creen tener la razón. ¿Sí? Y a veces discutimos por un malentendido, por no usar la palabra correcta, por no explicar, porque a mí me ha sucedido mucho. De repente estoy quedando corriendo, mira, hagamos esto. Y mi esposa no me entendió, lo hizo, pero no me entendió. No, que eso no iba así. Pero yo fui el culpable por no explicar bien las cosas. Y puede ser que yo le diga, no, que no puedas hacer esto, el otro. Y resulta abriéndole las puertas al enemigo, hiriendo el corazón de mi esposa o de mi pareja. Y ouch, hermanos, acuérdense que se están hiriendo ustedes mismos porque ustedes son un solo matrimonio, son una sola carne. Cuidado cómo tratamos a nuestras esposas, a nuestros esposos, a nuestros hijos, a nuestras hijas, porque ahí podemos abrir esa puerta y herir los corazones de las demás personas. No estamos hablando, también estamos hablando de nuestros hijos, de los que nos rodean, de los que están acá con nosotros en la iglesia, de toda la gente. Y acuérdense que lo malo resalta como ustedes no tienen idea. Lo malo siempre va a resaltar. Usted puede hacer de 10 cosas que haga 9 buenas y una mala, la que va a resaltar, ¿cuál va a ser? La mala, siempre. Dice, sabemos que la cura para ese problema no es nada fácil. Y hace poco lo leíamos, ¿verdad? Vamos a leer Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ir tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ok, ¿verdad que no es fácil pedir perdón? Aunque la otra persona haya ofendido. Pero cuando aprendemos a pedir perdón, créanme que se respira muy bien. Aprendamos a perdonar. El perdón no es solo un momento, el perdón es un estilo de vida. Mi esposa me preguntaba sobre una persona que realmente a mí me hirió y lastimó mis sentimientos, rompió mi confianza y todo, y me dice, ¿y cómo tú le sigues hablando? ¿Qué puedo hacer? Le digo, tengo que aprender a perdonar y a seguir adelante.
Acuérdense, hermanos, bueno, esto no lo dice la Biblia, que hay un dicho que dice que de las piedras necesita uno en el camino, porque si se nos atora la carreta, ya no podemos subir la cuesta, agarramos una piedra y la ponemos en la llanta, ahí se va a sostener. Pero aprendamos a perdonar a todos, porque andamos en un camino que nos va a llevar a una vida eterna. Y eso va a meditarse dependiendo cómo actuemos usted y yo. ¿Sí? A ti, hermano Ricardo, puede ser que en el trabajo te ofendan. Pero si tú sigues hablando del Evangelio, ¿quién queda bien? Yo. Tú. Y tú eres un representante de quién? De Cristo. Tú vas a quedar bien. Y si tú quedas bien, Cristo va a quedar bien. Y el venir y el ser humilde y irle a pedir perdón a alguien que te hirió, porque estamos hablando de alguien que te ofendió, no que tú lo ofendiste. En la vida entendemos que si yo ofendo a alguien, yo voy y le pido perdón y le pido disculpa. Pero aquí estamos hablando que esta persona te ofendió, más aún tú tienes que ir a pedirle perdón, para que lo que tú traes al altar delante de Dios sea agradable delante de Dios, para que tú seas olor grato delante de Él. ¿Sí? ¿Entendimos ese punto? No es nada fácil, hermano. La verdad no es nada fácil. Bueno, punto número 3, gritería. Algo que vemos hoy muy comúnmente es personas que irrespetan a los demás y levantan la voz con la facilidad de hacer callar a quien esté o estén al lado de ellos en cualquier oportunidad. Vemos como las personas usan los gritos como una forma de amedrentar y hacer sentir mal a los que están alrededor, como un símbolo de superioridad, de ser superiores que nosotros. Porque suele suceder que aunque tú tengas la razón, pero el otro alza la voz, pareciera que estamos en un concurso de que el que grite más gana, ¿verdad? Y no se trata de eso. Siempre debemos recordar lo que dice Efesios 4:31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira y gritería. ¿Sí? Vemos cómo la gritería contamina también nuestra alma. Algo tan sencillo como ser capaces de controlar el tono de nuestra voz generan sentimientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Sí? A veces suele suceder que pedimos bien las cosas, pero no usamos el tono correcto. ¿Sí? Un ejemplo. No ha llegado nadie a la iglesia y vengo yo y entro por la puerta y la hermanita ya está ahí sentada en la silla, limpiando las sillas. Hermano, por favor, vaya y obténeme las sillas de allá adelante. ¿Verdad? Y que diga: hermano, ¿será que usted me puede hacer el favor de ayudarme con las sillas de allá adelante? Hay una diferencia de tono. ¿Sí? Y a veces el tono, aunque usted no lo crea, hermanos, hay personas que si usted usa un mal tono, o si yo estoy aquí al frente hablando de esto y uso un mal tono y cometo el error de decir lo que voy a decir en el momento, cuidado con la gritería, y volteo a ver al hermano Ricardo y él es muy almático, va a pensar que se lo estoy diciendo a él. ¿Sí? Entonces tenemos que saber cómo hablarle a todos, y no a todos se les puede hablar de la misma manera. Yo al hermano Juan no le hablo como le hablo al hermano Ricardo. Yo al hermano Ricardo no le hablo como le hablo a Oscar, a mi amigo, ¿verdad? Porque somos distintas personas, pero jamás les he faltado al respeto. No uso el mismo léxico, no uso las mismas palabras, pero siempre dirigirnos con respeto hacia todos. Porque ¿a quién le gusta que le griten? ¿A quién? A ver, levante la mano. ¿A quién le gusta que le griten? ¿Verdad que no? Cuando voy ganando. ¿Verdad que sí? Entonces, gloria a Dios. Entonces entendemos que gritar no es la solución. Pero cuando éramos jóvenes no entendíamos eso, ¿verdad? No. Cuando éramos jóvenes, yo me acuerdo perfectamente.
Una vez tuvimos una discusión con mi esposa y ella me alzó la voz y nunca me había alzado la voz. Y donde me alzó la voz, yo le alcé la voz a ella. Y luego ella me la volvió a alzar y yo se la volví a alzar y ella me la volvió a alzar hasta que me apachó porque digo, no, pues aquí no vamos a llegar a ningún lugar. Y vino la palabra de Dios, la respuesta blanda apacigua el corazón, sí, quita la ira. Pero si nos ponemos taco a taco no llegamos a ningún lugar, ¿sí? No debemos de dejar que el alzar la voz tome el control de eso, ¿sí? Y yo a veces de repente estaba haciendo algo y le pido algo a mi esposa en voz alta y ella lo puede, y como me ve serio, puede pensar que le estoy gritando y no es así. Entonces tenemos que tener mucho tacto de todas esas cosas, porque tanto la persona a la que usted le está hablando tiene un alma, tiene sentimientos también. Entonces tenemos que tener cuidado de lastimar a las personas. La palabra de Dios dice que ames a todos, a tu prójimo como qué. Entonces, ¿cómo te gustaría a ti que te trataran? De esa misma manera y hasta mejor, ¿sí? Yo fui a un curso de telemarketing y decía, usted no trate a la persona como a usted le gustaría que lo trataran, usted trate a la persona como a ella le gusta que le traten, ¿verdad? Entonces, si a usted le gusta que le traten bien, trate con excelencia a las demás personas, porque la excelencia es un distintivo de los hijos de Dios. Es que en la iglesia, hermano, hice el trabajo, tardas 4 meses para conseguir un cliente. Por una mala actitud, en un segundo lo pierdes. Si no veamos que el trabajo que hizo la persona, nosotros no lo evaluamos y lo despreciamos. Entonces la persona se puede sentir y se va. Y a esa persona que le dijo que el patrón más no le costó nada, pero que trabajó meses con esa persona, sí le costó. No miramos nos da igual. Tenemos que respetarlo. Es como cuando traemos una persona nueva a la iglesia, ¿sí? Y entra y tú tratas de que nuestra iglesia, el rostro de nuestra iglesia sea la mejor, ¿verdad? Que nuestra iglesia se vea perfecta. Y de repente entra un hermano de mal humor porque no tuvo un buen día y le haga una mirada y te diga la persona a la que invitas, no hombre, bro, ¿no viste cómo me vio? Porque son personas que trabajan, que tienen problemas en su alma aún. Entonces tenemos que tener tacto con eso, ¿sí? Tratemos con mucho amor a las personas, hermanos. Siempre debemos recordar lo que dice la palabra, que nos quitemos todo eso, ¿verdad? La gritería. Siempre debemos recordar el ejemplo de Cristo. Recordemos lo que nos dicen las Escrituras en Isaías 42:2. ¿Qué dice Isaías 42:2? Hermano Juan, si me hace el favor de buscarlo ahí y leerlo en voz alta. Bueno, es que yo me sé, hermano, no sé, que yo me sé, siempre lo aplico mucho, que es en Cristo, pero es de mí que es hermano y mente de corazón. Pero este dice así, no gritará ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. No gritará ni alzará su voz, ni le hará oír en las calles. ¿Verdad? Entonces, cada vez que usted vaya a hablarle a alguien, háblele de la mejor manera que usted pueda. ¿Sí? Trátelos con cariño, con respeto, como usted se lo merece, como él se lo merece. Porque en esta situación tenemos que cuidar a las personas, dice. Qué maravilloso es que el maestro, sin gritar, sin alzar la voz, logró hacer que muchas personas lo escucharan y hasta el día de hoy lo siguen escuchando. ¿Verdad? Cómo el Señor nos enseñó tantas historias, tantas lecciones de vida, porque es lo que hizo Jesús, darnos lecciones de vida, cómo caminar en este mundo, pero lo hizo a través de gritos, ¿verdad que no? Él no nos gritó. ¿O en qué parte de la Biblia dice que nos gritó? Cuando echó fuera también los palomas y esto y lo otro. Pero cuando se enojó que
Esa es otra situación. Cuando los echó a todos del templo porque parecía un qué? Un mercado, exactamente. Es otro tema. Bueno, él logró ser escuchado por miles de millones de personas y cambiar vidas sin gritar. Somos ecuánimes a la hora de hablar, pidiendo que sea el Espíritu Santo quien nos ayude. Entonces seremos capaces de hacernos escuchar sin necesidad de gritarle a las demás personas y que nos escuchen. Amén. Entonces, a veces es más fácil que alguien aprenda una lección sin gritos, ¿verdad? Porque en el tiempo de antes todo era gritos, hermanos, ¿verdad? Pero aprendimos a tomar lo bueno de todo eso. Y ahora que nosotros ya fuimos padres, tratamos de evitarle eso a nuestros hijos y empezamos a tratarlo de otra manera. Número 4, maledicencia. Amén. La palabra es clara cuando nos dice que la abundancia del corazón habla la boca. Lo interesante es que la palabra corazón y alma están íntimamente ligados el uno con el otro. Recordemos lo que la palabra nos advierte. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. La malicia es definida como la acción o hábito de maldecir, denigrar a los demás. Es así como un síntoma del alma enferma, porque demuestra gran odio hacia las demás personas, lo cual es totalmente contrario a lo que la Escritura nos dice que hagamos. Vamos a leer Mateo 5, 43 al 45. Si me hace el favor de leerlo, hermano Pablo, Mateo 5, 43 al 45. ¿Qué, mano? Mateo 5, 43. Ahí va. Vamos a ver. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y nos persiguen. Amén. Otro 45. Sí, al 45. Así ustedes serán hijos ¿de qué? De su Padre que está en los cielos, que hace salir su sol, salga sobre malos y buenos y mande la lluvia sobre justos e injustos. Amén. Entonces, si Dios nos dice cómo debemos de tratar a las personas, ¿por qué se nos hace tan difícil? ¿Saben por qué? Porque también traemos problemas en el alma. El problema no es que tantos problemas traigamos en el alma. El problema realmente es quién acepta que trae esos problemas. Si tú crees que porque ya llevas años de estar viniendo a la iglesia y estás bien con Dios y crees que ya eres perfecto y no aceptas que aún traes problemas en el alma, estás mal. Estamos mal, hermanos. ¿Sí? Antes de terminar, quiero leer el número 5, malicia. Dice así la malicia. Recordemos, dice, no se
si has notado que a muchas personas se les nota que están enfermas en su alma, porque solo piensan mal de los demás. Es aquí donde recuerdo el dicho, todo ladrón juzga su condición. Cuando tú juzgues a alguien, ten cuidado. Hay otro dicho en la calle, no sé si lo han escuchado, que dice, un ladrón reconoce a otro ladrón y un mentiroso reconoce a otro mentiroso. ¿Sí? Vamos a ir a Mateo 7:1. Dice 7:1 al 3 dice, no juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes, pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tienes en el tuyo? A esto me refería. Ya voy a terminar, hermano. Cuando tú juzgues a alguien de verdad, primero agarra un espejo y mira qué hay delante de ese espejo. Cuidado de cómo juzgamos a las personas. Cuidado cómo las miramos, cómo las catalogamos. No vayamos al ritmo de este mundo. Seamos misericordiosos. Tengamos misericordia. La cura del alma es algo tan sencillo. Es tan sencillo que se refiere a algo cuando usted aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador y entendió que Él es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Usted aceptó todos los beneficios y usted contrató al mejor doctor del mundo que pueda sanar su alma, porque aunque tengamos la edad que tengamos, yo puedo tener 38, 40, 50 años, pero aún hay heridas en mi corazón que las han causado desde niño. Que hay heridas aquí que porque a mí me enseñaron a gritos, yo le enseñé a gritos a mi pobre hija, a golpes. Porque en mi casa no me enseñaron la humildad. En la calle fui un bárbaro con los demás y a veces lastimé y herí a las personas que no lo merecían. Y en la calle lo único que te enseña son puños, gritos, lastimar. Porque a veces las guerras en la calle no se ganan con golpes, ¿sabía usted, hermano? A veces una guerra la ganas diciéndole tonto a una persona. Pero eso es lo que el mundo te enseña. Tú no sabes la herida que estás causando o la herida que te causaron a ti en ese momento. Yo cuando era jovencito no era bueno para los golpes, no era bueno para humillar a nadie. Y todo el mundo me hacía de todo. Pero siempre me topaba con alguien que era más avispado que yo. Y me defendía. Y yo miraba que a él le alzaban la voz y él alzaba más la voz. Y yo le decía, ¿cómo puedes hacer eso? Si tú vivieras en mi casa, me decía, entenderías que esto no es nada. Entonces, ¿a qué es a lo que yo voy, hermanos? Hay muchas heridas en el alma que a veces creemos que por no traerlas a la luz ya están curadas. Tal vez a ti te gritaron de pequeño, te trataron mal, abusaron de ti psicológicamente, físicamente. No sé, realmente no sé. No sé si en este momento en tu trabajo alguien te alzó la voz, te gritó, te hizo sentir mal. Pero deja que Dios sane todo eso. No dejes que el enemigo te robe la bendición. Dice la palabra de Dios. Si me ayudas, hermano Ricardo, ¿en qué parte de la Biblia dice que vengan a mí todos los que estéis
cansados cargados, y cargados, que yo yo sabré. los haré que descansar. yo os haré descansar. Yo sé que ya estamos cansados, hermanitos. Les voy a pedir por favor que se pongan de pie. Y si usted desea por su corazón, y si usted sabe que hay heridas en su corazón, que hay heridas en su alma, preséntelas delante de Dios. Está bien venir y orar por los demás, pero no se olvide de orar por la persona más importante, por usted mismo. Está bien pedir misericordia por cualquier persona, por todas las personas que Dios pone en tu corazón. Pero lo primero que tú tienes que hacer es rogarle a Dios que sane tu alma, que sane tu corazón, que sane esas heridas que causaron de niño, esos Aleluya. gritos, esos desprecios. Aleluya. Porque de verdad, hermanos, se los digo con todo mi Gloria a corazón, Dios. en esta iglesia hay personas que están heridas desde su niñez, desde su adolescencia, de su matrimonio. Pero si usted no permite que el Espíritu Santo sane esa herida, no vamos a poder llegar al trono de Cristo. Sane su corazón, sane su alma. Padre de la gloria, venimos delante de ti, Señor. Primeramente, Señor, dándote gracias porque tú eres el médico, Señor, por excelencia, Señor. Porque tú, estando en esa cruz del Calvario, Padre de la gloria, alzaste tu mirada al cielo, Señor, y pediste por aquellos que te crucificaron y todavía dijiste, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. De esa misma manera, Señor, perdónanos, Señor, si hemos ofendido a las personas, Señor. Señor, sana mi corazón, sana mi alma, Señor. Yo perdono a mi mamá, Señor. Yo perdono a mi papá. Si tú tienes a alguien para perdonar, perdona a esa persona, perdónala, di ese nombre, di yo lo perdono, yo lo desato, yo lo bendigo. Y di por qué estás perdonando a esa persona. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, de lo que hay en ti. Es el reflejo de lo que eres el día de hoy. En el nombre de Jesús, Padre de la gloria, toma el control de cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces sus corazones, Señor, y si hay corazones heridos, Señor, te pido que tú tomes el control, que tú los sanes, Señor, que tú los guíes, Señor, en cada momento, en cada instante, Señor. Ayúdanos a hablar con amor, Señor. Ayúdanos a resolver los problemas con amor, Padre de la gloria. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Queremos ser el reflejo de tu amor, ser el reflejo de lo que tú eres, Señor, de lo que tú nos enseñaste, como cuando estabas en esa cruz del Calvario, Señor. Y aún, Señor, siendo crucificado y derramando esa sangre, clamaste por cada uno de nosotros y clamaste perdón por nuestros pecados. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Bendice, Señor, y continúa la obra sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice, Señor, a mi pastora, Señor. Bendice a mi pastor, Señor. Bendice a cada uno de los hermanos por nombre, Señor, que están en este lugar. Bendice a su descendencia, Padre de la gloria. Y en esta noche, Señor, yo te vengo clamando, Señor, por la vida, Señor, de Pablo Jesús, Señor, que está ahí en su casa, Señor. Yo te pido, Señor, si tú lo has sacado de tantas operaciones, Señor, yo sé que tú vas a continuar la obra, Señor, en su vida para que él dé un testimonio fuerte y vivo, Señor, de que tú eres un Dios de misericordias y oportunidades, Dios. Bendícelo ahí donde esté, Señor. Yo te pido, Señor, que tú eches fuera toda infección en el nombre del Padre, Señor, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a orar para despedirnos. Así también le aviso, viernes 7:30.